Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Eh, Bienvenidos todos, veo que cada vez se suman más personas a la transmisión, eso me alegra mucho. Para los que no me conocen, soy Janet Benavides, soy la gerente de la Unidad de Soluciones para Arquitectura e Ingeniería en Baisot de Colombia. Quiero darles la bienvenida a todos, me alegra ver tantas personas conectadas en este momento, me alegra mucho de verdad. Quiero darle paso al arquitecto Fabián Cortés, quien es nuestro líder de soluciones y servicios en Baisot, quien nos va a presentar la masterclass de hoy, y a nuestro invitado muy, pero muy especial. Estoy convencida que nos va a agradar mucho la clase de hoy. Fabián. Vale. Hola, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, Janet. Muchísimas gracias, Janet, por la presentación. El día de hoy vamos a hacer eh, una presentación de una manera muy dinámica, en donde les vamos a presentar diferentes tipos de procesos, en donde vamos a compartir modelados de superficies y cálculos de volúmenes. Tendremos algún uso de tecnologías de Autodesk, como lo son Civil 3D y Autodesk BIM Collaborate Pro. La intención es que ustedes puedan llegar a adquirir la mayor cantidad de conocimiento con estos flujos de trabajo. El día de hoy la persona que nos va a compartir su conocimiento y su expertise es Milton Carabuena. Él es ingeniero civil y pues sin más preámbulos le damos la bienvenida a Milton y esperamos todo salga muy bien el día de hoy. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar aquí. Esta invitación, les agradezco su tiempo. La clase del día de hoy es enfocada a el tema de modelado de superficies y el tema de cálculo de volúmenes. Desde los productos de Autodesk hay una ventaja fundamental. En el ciclo de trabajo que nosotros tenemos, generalmente la topografía es la parte fundamental, tanto en el método lineal como construcción vertical, y eso nos ayuda de diferentes herramientas. Vamos a seguir con el mismo concepto. La topografía es la base fundamental de la ingeniería. Con una muy buena topografía logramos hacer un muy buen desarrollo de proyectos. A nivel de planeación, con lo que va a pasar con todo de la ISO 19650, metodología BIM, según el plan de desarrollo BIM para 2026, pues tenemos que empezarnos a familiarizar con un flujo de trabajo adicional. ¿Listo? Para esto, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver primero un poco de las herramientas de los generadores de modelos de topografía, que son topografías a nivel de prefactibilidad, factibilidad que podemos llegar a tener de diferentes fuentes de datos. Estos son curvas Raster Data. Segundo, vamos a entender un poco qué pasa con los tipos de topografía que tenemos a nivel de construcción, cuando combinamos modelos digitales de terreno. Tercero, la cuantificación. Y cuarto, no menos importante, cuál es un ciclo de trabajo adecuado para producir información. ¿Listo? Vamos a iniciar por Infraworks. De Infraworks vamos a partir a Civil 3D. Les voy a explicar un poquito de las herramientas que vamos a necesitar por cada elemento y cómo es el flujo de trabajo normal que podemos llegar a hacer. ¿Listo? Muchas gracias de nuevo por su atención y empecemos. Bien, Infraworks. El método normal que nosotros trabajamos de información es que las etapas de diseño, sean para entidades públicas, se basan en una etapa prefactibilidad, factibilidad y finalmente etapa de diseño. En el medio colombiano y en muchas partes de Sudamérica, el problema es que la etapa de prefactibilidad o planeación no tiene, no tiene el suficiente detalle para lo que pasa a futuro. Es decir, como no dedicamos la cantidad de recursos, ni de tiempos, ni obviamente de dinero en la etapa de prefactibilidad, pues nos basamos en información que no es secundaria, terciaria, que no es muy confiable. Curvas de liga que si bien son buenas, pues están desactualizadas. Dentro de Infraworks podemos tener el generador de modelos. Les voy a mostrar un ejemplo pequeñito para que veamos qué tan potente es. Infraworks tiene una ventaja, tiene los sistemas de coordenadas que tiene Civil 3D. Eso quiere decir que si yo voy a trabajar en el sistema Magna Bogotá, Magna Este, todo este tipo de información lo voy a tener.
Pero adicionalmente, por normativa nacional, si voy a trabajar el sistema CTM12, también puedo llegar a cargar mis sistemas de coordenadas dentro de Civil 3D y posteriormente InfraWorks los lee. Entonces están comunicados. Y si InfraWorks y Civil 3D los leen en un ciclo de trabajo organizado, vamos a hacer que tanto Revit, Navisworks funcionen. Pero ojo, esto funciona no solamente para que trabajemos de manera segmentada, sino que esto me va a permitir comunicarme con otras herramientas, otros software de trabajo. Entonces, por esta razón, Civil, InfraWorks y Revit son una parte fundamental. Nos vamos a buscar una información, vamos a buscar una información por el lado de Bogotá para traer información de curvas de nivel, son curvas de nivel a nivel de factibilidad. Vamos a buscar una zona. InfraWorks tiene la ventaja de que puede traer información hasta de 200 kilómetros cuadrados de topografía. En este caso me la va a traer. Va a pedirme un nombre modelo. Vamos a dar Masterclass. Bogotá. Descripción adicional, la que vamos a utilizar, y me va a pedir un sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas vamos a buscar dentro de nuestra configuración. Ejemplo, aquí tenemos los menús para Colombia. Esos menús para Colombia podemos tener información del sistema central, los sistemas de coordenadas CTM12, los que funciona el IDU. Básicamente podemos alimentar el software con todos los sistemas de coordenadas que trabajemos, que queramos. En este caso vamos a utilizar el sistema de coordenadas de Magna Bogotá y la zona que yo tengo acá la voy a proceder a cargar, ¿vale? Vamos a crear el modelo. Mientras esto, él me va a preparar un modelito, me está diciendo un límite de coordenadas en latitud y longitud, es decir, coordenadas geográficas, desde dónde hasta dónde voy a traer información. Ventajas de este paso. Primero, yo necesito ir trabajando en Civil 3D, necesito ir trabajando cosas en software que no sea, vamos a hablar de paquete Office, Power BI. Básicamente el programa está trabajando en este momento para mí. Yo no tengo ningún problema, puedo seguir mis funciones. Aquí en un momentico me van a empezar a aparecer los modelos y esos modelos me van a funcionar de manera muy práctica. Mientras, él va trabajando porque esto es con conexión a red. No estamos hablando de una conexión sencilla, 20, 30 megas, nos va a funcionar muy bien. Vamos a ir un momentico a Civil 3D. Civil 3D se alimenta de muchas fuentes de información. Y acá viene un poquito del orden en el que vamos a trabajar. Aquí tenemos, por ejemplo, una topografía. Esta es una topografía que vamos a utilizar un poquito. Vamos a manipularla, vamos a ver qué tipos de ediciones se le pueden llegar a hacer. ¿Listo? Bien, la topografía que yo tengo, que este es el manejo de superficies que me ofrece de manera lineal, Civil 3D me permite ver varias condiciones. Primero, las propiedades que yo tenga, pero si yo asigno materiales de manera adecuada, se van a familiarizar y sé que en futuras clases que tengamos se van a familiarizar con los términos de los TIM, las líneas 3D, que es lo que se llama, por ejemplo, Navisworks, pero nosotros podemos otorgar las propiedades de que no solamente la superficie se me vea práctica, sino alimentándolo de una manera correcta desde InfraWorks o desde AutoCAD, todos los modelados de superficies que tengan, los acabados. Aquí estoy viendo un modelo todo conceptual, pero cuando ya veo un método realista, empezamos a ver un acabado en concreto que fue el que seleccioné para este caso, que se viera mi superficie. Y tenemos una extensión muy práctica, muy chévere, que me permite ver de Civil 3D condiciones adicionales. InfraWorks en este momento está trabajando en segundo plano para traerme la información. Vamos a ver qué me permiten más las superficies. Dentro de todos los que ustedes van a encontrar, Civil 3D me permiten ver el análisis de superficies. Este análisis de superficies, ejemplo, vamos a hacer un análisis que a mí me parece bastante práctico. Yo necesito hacer una implantación por análisis de cabidas, necesito ver por dónde una vía, los métodos lineales para trazo geométrico, me dice establezca pendientes, por dónde voy, por dónde no voy. Este tipo de análisis, Civil 3D, combinado con InfraWorks, nos permite hacerlo. Vamos a generar 6 rangos de elevación. Esos 6 rangos de elevación, vamos a dejar una pendiente del 0 hasta el 3%. Cambiémoslo un poquito, el color, ya que pensamos que el color rojo, digamos que por nuestra naturaleza, pensamos que es algo malo, lo vamos a dejar en color verde. Esto es un terreno plano. Del 3 al 6% vamos a dejar un terreno ondulado. Del 6 al 8% vamos a dejar un terreno montañoso. Aquí voy a cambiarle, me dice, tengo que cambiarlo primero, listo, ahora sí, 6%. Listo, vamos a dejarlo un color verdecito. Acá vamos a dejarlo hasta el 12.
Desde el 8, un terreno escarpado, ese ya lo vamos a dejar en un color de alerta, puede llegar a ser este color naranja. Y del 12 hacia adelante, vamos a dejarlo con un color más fuerte, vamos a dejarle una configuración que sea del 12 al 15 en color rojo, por si se puede trazar un terreno que pues, puede llegar a subir cualquier tipo de vehículo. Y de 15 hacia mayores vamos a dejar un color morado para ver. Inicialmente el programa, ¿qué me va a mostrar? Esto lo van a poder ver por muchas opciones, el programa no me muestra nada. Vamos a editar las propiedades de superficie del elemento. Y estas propiedades de superficie vamos a aprender a slope arrow, son las pendientes de diseño, a izquierda, a derecha, que pueden llegar a ser, cómo se comporta el terreno. Y en este momento él me empezó a colocar un sentido de hacia dónde corre el agua, qué pendientes manejamos, pero no es lo único que podemos llegar a hacer. Dentro de los análisis de superficie, ahora vamos a colocar un análisis más discreto, un mejor análisis. Vamos a colocar un análisis en 6 rangos también de cotas por tipos dependientes. Vamos a colocar esta que es la 2500 a los 1556, que es el sector urbanizable que a nosotros nos interesa, donde vamos a realizar un mínimo número de movimiento de tierras. Ya podemos ver un poquito cómo se comporta el terreno. Aquí son las pendientes más fuertes, corresponde bastante a la topografía, a las curvas de nivel. Acá, pues vamos a editar un momentico el estilo, de nuevo, para ver las pendientes, las elevaciones que acabamos de definir. Y esto es un poco del análisis que me muestra Civil 3D. Vamos a saber los rangos de elevaciones de antemano por dónde podemos trazar una vía, si necesitamos hacer una implantación para saber dónde vamos a mover un menor movimiento de tierras, un menor procedimiento constructivo, pues Civil nos ayuda para todo esto. ¿Listo? Límites para Civil 3D. Yo creo que a todos nos ha pasado. Tenemos un buen computador, no tenemos un buen computador. Vamos a hablar ahorita un poquito del flujo de trabajo organizado para poder tener este tipo de información. ¿Listo? Vemos nuestra superficie, ya me empieza a dar información adicional. Esta información adicional es práctica, es necesaria para mí y me permite ver diferentes tipos de elementos. Aquí tenemos mi superficie de nuevo. La superficie en estilo normalito. Cualquier elemento que yo vaya trazando en 2D o 3D se va a ver representado acá y me va a mostrar los elementos que yo defino. Es una herramienta potente, pero no es lo único que puede llegar a realizar Civil 3D. Vamos a volver a nuestra vista normal. Para eso volvemos a nuestro elemento. Donde puse ese. Listo, tenemos nuestra topografía con los diferentes elementos que le hemos pedido. Voy a proceder a editarla, no queremos ver tanta información, queremos ver los bordes, las curvas de nivel. Hay análisis que el programa adicionalmente me puede llegar a ver. Sentidos de escorrentía. Entonces, esos sentidos de escorrentía, yo puedo llegar a hacer un análisis sobre por dónde me caen las gotas de agua, el sentido de gotas de agua por cada uno de los puntos. Él me está diciendo de dónde hasta dónde recorre cada punto, pero lo podemos llevar un paso más allá. ¿A qué me refiero? Un paso más allá. Vamos a dar de nuevo a la superficie y vamos a ver watersheds, puntos de acumulación de agua. Vamos a agregar los rangos que él considere que son necesarios para este punto. Listo. Estos rangos de elevación, listo, los hizo. Vamos a saber de antemano a nivel de cuencas de captación dónde se acumula el agua, dónde no se acumula el agua, y me permite ver un análisis muy bueno de cada uno de los puntos críticos. Vamos a ver dónde son las zonas que a nivel de, digamos que una escorrentía, se va a acumular más el agua, las áreas que reciben, qué cantidad de agua va a recibir. Esto es un método muy práctico, porque ya no solamente lo estamos viendo desde la parte lineal, sino también desde una parte compuesta que el programa nos permite ver información adicional. Mientras esto, ya tenemos nuestra superficie, vamos a llevarlo aún más. Vamos a ver la información ya cuando ustedes están en InfraWorks, él les permite ver un mundito. Este mundito quiere decir que es un modelo generado que me funciona claramente para un nivel de perfectibilidad. Carguémoslo. Va a demorar de alrededor de 10 a 15 segundos. Vamos a guardarlo de manera local. Y va a aterrizar ese modelo, esas fuentes de datos que él trajo de manera pública, junto con ortofotos, con vías, con todas las edificaciones que él encontró, para no solamente generar un modelo lineal, sino que lo va a llevar a una parte más específica. Creo que la gran deficiencia de los profesionales en ingeniería y arquitectura es que solo vemos los elementos de manera muy 2D, muy 3D. InfraWorks combinado con Civil 3D
nos permite ver las cosas de una manera más práctica, más didáctica, y esto permite que las soluciones que podamos tomar, pues las podemos hacer de manera colaborativa. No hay nada mejor que no explicar para las personas que tienen un concepto definido, sino para las personas del común. En eso se debe basar el desarrollo de la ingeniería y la arquitectura. Estamos frente a una época de cambio de industria 3.0, 4.0, donde todo el trabajo va a ser en la nube y herramientas como Infraworks que ya segregan, que ya permiten un conocimiento general, no tener que tener un plan, no voy a analizar la información por acá, me permite ver este tipo de topografías. Miren, si se dan cuenta ya empezó a cargar. Topografías donde no solamente puedo ver los tipos de vías, me caracteriza todos los elementos, yo necesito ver algún tipo de vía, me aparece la funcionalidad, qué tipo de vía es. Esto lo pueden llegar a hacer en ciudades, pueden obtener información de lo que ustedes quieran y les permite hacer un análisis mucho más real, permite modelar intersecciones, retornos, como se están dando cuenta, y estas carreteras que ustedes tienen les van a permitir hacer de todo. ¿A qué me refiero? Voy a seleccionar, por ejemplo, esta vía veredal, seguramente es una vía veredal, me permite ver, no está clasificada, tipo de carretera que lo utilizo. Es un nivel de prefactibilidad y decimos, bueno, ¿esto qué me aporta? Pues resulta que yo puedo hacer ediciones, esas ediciones, voy a cambiar mi tipo de perfil vial. Este tipo de perfil vial yo necesito una zona, una franja flexible, zonas duras, bordillos, puedo llegar a ver todos los análisis sobre el terreno directamente y me permite hacer un análisis más discreto. Vamos a cambiar de esta también el tipo de perfil vial, pero hagamos ejemplos. Los ejemplos son lo que nos diferencia de los demás. Vamos a cargar, a pesar de que aquí claramente no existe una doble calzada. Miren lo práctico que nos permite ver una doble calzada. Oh, pero resulta que no puedo ver cantidades. Es un método lineal, yo lo puedo desplazar hacia arriba, hacia abajo, pero no me permite ver en sí algo adicional. Necesito empezar a ver movimiento de tierras, es lo que me interesa. Para eso está en una etapa de planeación. Si yo puedo cambiar la forma en la estructura de proyectos, no tomando como base cartografías IGAC, no tomando como base pues, tecnologías que son de una época anterior, podemos llegar a personalizar. ¿A qué me refiero? Estas vías, que son vías de propuesta, yo le puedo llegar a cambiar la categorización. Cambiemos una última vez el tipo de perfil. Voy a utilizar este, no sé qué tipo de perfil es. Listo, ¿qué tenemos? Tenemos unas franjas, unas zonas de adoquines, una zona dura, tenemos un bordillo, una vía que me está representando dos carriles. No me permite editar el ancho de la vía, no me permite muchas cosas. Pues vamos a editarlas para tener un movimiento de tierras de lo que estamos realizando. ¿Y qué más podemos realizar? Aquí me trató de modificar, fantástico, me modificó la geometría. Entonces, presionando las herramientas de Civil 3D, vamos a convertir esto en una carretera compuesta. Las carreteras compuestas ya son después de que tenemos un elemento lineal, me permite tener geometría sobre cada uno de los elementos. ¿A qué me refiero? Este ancho de calzada que yo tenía inicialmente, el límite que yo tenía, era un ancho de 250. El ancho mínimo de carril en Colombia son 3. Dejémoslo a 365, ¿les parece? Para que sea un poco más cómoda. Ya me permite empezar a modificar cada una de las características geométricas de esas carreteras de propuesta, los pendientes, los peraltes, pero no solamente para eso. Resulta que las zonas de urbanismo, yo tengo aquí un límite de 1,50 m, pues resulta que mi urbanismo es de 6 metros. Veamos qué pasa. Listo, él ya me modificó cada una de las áreas, pero no es solo lo que me permite ver. Resulta que el análisis que yo voy a ver, quiero ver cómo se empiezan a comportar mis perfiles transversales. Veo, miren, efectivamente los 365, modifique el andén, puedo ver todo, pero no es solo eso, les empieza a mostrar, y esto es consultable por Plan Grid de Autodesk, les permite consultar este tipo de información en obra, van a poder tener información directamente desde su celular. Es una herramienta muy potente para residentes, para inspectores, para todo lo que quieran hacer, y una toma de decisiones no basada solamente en lo que me parece bonito, sino en cuantificación de materiales. Eso va a ayudar al desarrollo de los productos de ingeniería y arquitectura de una manera gigantesca. Primero, en etapa de prefactibilidad. Esta etapa de prefactibilidad, una vez aterrizamos nuestra propuesta, la llevamos a Civil 3D. Civil 3D nos permite mejorar todos los procesos que estamos realizando ya a un nivel de detalle, pero acá ya tenemos digamos que un detalle final. Esta vía, que yo también tenía como propuesta, lo va a convertir en una carretera compuesta. Y el programa automáticamente, cuando me convierte esto, va
empezar a considerar ya parámetros adicionales. Intersecciones tipo T, intersecciones a desnivel, intersecciones tipo glorieta. Yo puedo llegar a personalizar mis entidades en función de la experticia que yo tenga en cada uno de los manuales. Aquí, por ejemplo, la intersección bajo, seguramente no, dice no, aquí no es posible realizar un tipo de intersección. Cambiamos de nuevo nuestro tipo de manual. ¿Por qué les menciono un poco esto? Consideren que los niveles, pues yo no los he modificado. Quiero ver hasta dónde me llega un límite de explanación. Bueno, cojamos mi vía, voy a personalizar mi vía. Ya les mostré la sección transversal, muy bonito de lectura, pero necesito empezar a mostrar cuantificación de valores. Vamos a empezar a modificar un poquito nuestras rasantes de diseño. Esto, pues, todo lo que ustedes sepan del ABASTO, de manuales como Manual de Diseño Geométrico Vial, de todo lo que ustedes quieran, él les va a permitir simplemente al alcance de 2 clics modificar los límites. Resulta que ya empezamos a ver cómo se ven los terraplenes. Creo que acá ustedes alcanzaban a ver un terraplén que acabamos de modificar. Él tiene un límite de explanación. Vamos a cambiarle el material. Ese material no me gusta, no es visual, no puedo ver dónde es la intervención. Ahora sí puedo ver, se ve en este color verde, pero bueno, pues veamos. No sé, lo van a dejar en otro tipo de material raro que lo puedan llegar a hacer en un tipo de adoquín, pero puede llegar a pasar y miren lo que pasa. Ya solución no tiene, subí la intersección donde no se debía subir. Entonces, esto me permite tomar decisiones que son prácticas, que son funcionales, no basadas en el criterio personal de la persona, sino en decisiones técnicas. Estas decisiones técnicas nos va a permitir generar un análisis tanto a nivel de cabidas. Miren, mi terraplén ya se modificó. Necesito, oiga, ese no es el talud de diseño. Resulta que es el talud de diseño que estábamos trabajando. Se ve muy bonito, muy práctico, pero resulta que mi talud de diseño debería ser en terraplén 1:1. En corte debería ser 0.5:1. Y empezamos a ver nuestras condiciones de diseño como deberían ser. Los tipos de transiciones que necesito para cada una de estas estructuras los puedo hacer. Yo no tengo ningún problema. Solamente se basa en saber utilizar la herramienta de la mejor manera posible. Sabiendo utilizar el software, podemos hacer lo que nosotros queramos. ¿Listo? Y bueno, digo, muy chévere, muy práctico, tengo topografía, tengo elementos. ¿Qué hago con esto? Bueno, pues hagamos una pequeña prueba. A futuro, los archivos IFC van a ser normativa. Bueno, no hablemos del futuro, hablemos de ahorita. Los archivos IFC en versión 4.3 o 4.2 va a ser parte de la normativa que va a pasar con OpenBIM. ¿A qué me refiero? No se preocupen tanto por el software que van a utilizar. Desarrollen las mejores prácticas, vuélvanse los mejores en eso, trabajen con pasión. Pero los repositorios datos que van a tener, el IDU, la ANI, el Envías, van a exigir que ustedes entreguen archivos IFC. Esos archivos IFC van a subirse en plataformas como son Construction Cloud, como son Collaborate Pro, que son consultables independientemente de que se tenga o no se tenga software. Los productos de Autodesk permiten generar estos archivos IFC. ¿Listo? Esos archivos IFC son fantásticos y son el núcleo principal de lo que se llama OpenBIM. Va a venir una codificación que son los uniclass, los omniclass, de saber cómo se comporta tal tipo de andén, tal tipo de zapata. Son codificaciones para que si las leen acá, bien, si las leen en Reino Unido, si las leen en España, cualquier persona va a entender qué es lo que se hace. Eso es lo que se basa la codificación omniclass. Vamos a producir este modelo, vamos a guardarlo. El método de exportación de InfraWorks, vamos a decirle que nos exporte absolutamente todo. Vamos a hacer un poquito el zoom atrás antes de pasarnos a Civil 3D. Si ustedes necesitan hacer un análisis, como también vimos, este método es mucho más práctico. Vamos a generar también nuestros rangos de elevaciones, dependientes. Vamos a generar dependientes. Entonces, vamos a ver qué nos hace el programa. Y efectivamente ya tenemos un análisis un poco más lineal de lo que está pasando. Yo puedo personalizar los colores. En color verde vemos pues qué tipo de pendientes. Pendientes transversales de 30 a 45 grados. Esto se puede personalizar. Si no lo quieren ver en grados, si no lo quieren ver en relación horizontal vertical, lo pueden hacer. Curiosamente, las pendientes más planas acá quedaron en color rojo. Cambiemos ese color, no me gusta. Vamos a dejarlo un color azul para ver dónde están las zonas más planas. Y en esto, pues nos están viendo, efectivamente, los trazados que se realizaban anteriormente, que ya están acá, ya se InfraWorks los digitalizó, los podemos convertir a carrete y las compuestas, pues vemos que efectivamente tomaron las mejores soluciones. Obviamente hay lugares de topografía donde hay que vencer pues la pendiente, trataron de usar, y este tipo de análisis me va a permitir generar pues
un mejor cálculo de movimiento de tierras de manera integral y automatizada. Bien, vamos a producir este modelo, lo vamos a exportar, le vamos a decir utilice todo el modelo y vamos a producir nuestro archivo. Para eso nos vamos a producir este IMX Export Masterclass y exportamos. Mientras el programa exporta, vamos a dejarlo, eso es alrededor de unos 2 minuticos, no es más demorado lo que va a demorar, lo que va a tomar, perdón. Vamos a nuestra topografía muy bonita, muy chévere, ya pudimos ver qué tipos de análisis son, y este tipo de elementos los vamos a realizar cuando ya tengamos topografías de detalle. Estas topografías de detalle, que esta no es una topografía de detalle, es una topografía básica, nos permite generar modelos adicionales. ¿A qué me refiero? Vamos primero a trazar unas polilíneas. Yo voy a trazar una polilínea por acá, otra polilínea por acá. Vamos a cerrarla. Voy a trazar otra polilínea por acá. Y voy a trazar otra, ¿vale? Estas 3 áreas que yo acabo de tocar, las vamos a tocar desde 3 enfoques diferentes. ¿Listo? 1. Vamos a tratar esto como líneas de rotura, fissure lines. ¿A qué nos referimos con los fissure lines? Cuando nosotros generamos una topografía, para eso me voy a basar en Google Earth. Vamos a ver aquí una zona. Resulta que nosotros tenemos que construir aquí una vía. Normalmente, la topografía que nosotros estamos hablando requeriría que yo tomo puntos acá, otro puntico acá. Pues esa topografía va a cambiar un poco. Cuando yo le agrego información al programa, a Civil 3D llamado líneas de roturas o break lines, puedo llegar a modelar toda la zona parte de las bajas de este bordillo, la parte alta, esta parte, y ya empieza a construir un modelo tridimensional que, si yo lo sé manejar de manera adecuada, pues en un perfil transversal que me maneja el software que me hace Civil 3D, me va a permitir hacer este tipo de elementos donde yo puedo ver cada una de las zonas, puedo representar todo. Mientras que si yo no trabajo con líneas de rotura, ese es el éxito de las topografías, posiblemente él me interpole este punto, a eso lo voy a hacer en un color negro, me va a trazar de este punto hacia acá, hacia el eje, luego acá y acá. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no tengo líneas de rotura en mis modelos topográficos, la topografía y por ende el movimiento de tierras que yo calcule ya a nivel de diseño, y no hablemos de cotas de implantación, no es real. Para esto, la metodología BIM y los productos de Autodesk nos permite generar condiciones reales. Esas condiciones reales permiten de que yo haga un desarrollo integral. Y ese desarrollo integral es que lo que yo diseñe, y esto es muy importante, lo repetiré, lo que yo diseñe tiene que ser representativo, ¿no? Hay que cambiar un poquito la mentalidad de que los diseños son muy bonitos para presentar frente a entidades públicas o para aprobaciones, pero cuando llego ahora, pues digo, esos diseños qué pena, pero no sirven para nada. Ese es parte del concepto que nos ayuda a vencer ese problema. Bien, tenemos 3 zonas. Vamos a tratar primero lo que son las líneas de rotura. Esta polilínea que le voy a cambiar el color, vamos a dejarlo en un color azul para acordarme. Entonces, color azul. Y vamos a generar una línea de rotura de ese elemento. ¿Cómo lo hago? Voy a Home, Feature Line, igual Crear Feature Line Products. Selecciono mi elemento. Es un elemento que posiblemente se pudo haber dibujado en obra, lo hicieron en polilíneas 3D. No lo hicieron en polilíneas 3D. Yo le puedo decir, oiga, venga, ya que el área de topografía correspondiente no se establece qué tipo de elementos son. Entonces, no se preocupe, nosotros le ayudamos. Vamos a decirle que asigne las elevaciones en función de la topografía. Le digo, sí, asígnela. Y este elemento que tengo acá ya pasó de ser una polilínea 2D con una sola cota, cota 0. Básicamente pasó a tener todos los tipos de cotas disponibles. Es más, me parece que tiene demasiada información. Yo creo que no debería tener tal información porque él trató de buscar la mayor número de cotas, pero bueno, yo puedo llegar a decirle, borran este punto, este no lo necesito. ¿Qué tipo de figuras puedo llegar a cargar? Suena un poquito, digamos que infantil, pero la verdad, el límite es su imaginación. Ustedes no se preocupen si trabajan en CAD y tratan de dar una parametrización a nivel de cotas, lo pueden llegar a hacer. Yo aquí solamente les estoy mostrando ejemplo. Miren, simplifique esto. Igual esto se puede simplificar de manera automática. Bueno, tengo mi nivel de cotas y yo digo, no, pero venga, resulta que es que esto yo lo necesito todo una sola cota. Ok, no hay problema. Con Shift, Control izquierdo,
hasta el final le voy a decir, la cota que yo debería tener acá es la 2555. Vamos a poner esa cotica, ya todo, me queda un solo nivel, esta línea de rotura. ¿Listo? Entonces, esta línea de rotura que yo tengo, vamos a tocarla desde dos perspectivas. Primero vamos a hacer un cajón, después vamos a proyectar los saludos, vamos a ver cómo es el movimiento de tierras automatizable. En este vamos a hacer el cajón, en este vamos a proyectar saludos y en ese elemento vamos a sacar algo más bonito. Es una sorpresa, sé que les va a gustar, entonces ya vamos a verlo. ¿Listo? Bien, voy a generar otra superficie de esta línea de rotura que ya quedó en una sola cota. Entonces, clic izquierdo, clic derecho, crear superficie. Vamos a colocarlo como modelo digital de terreno, zona 1. Estilo, los estilos, vamos a dejar de curvas de nivel 1.5 background. Estos son simplemente estilos de presentación. Y ahora el que me dice, pues resulta que aquí me aparece mi topografía. Esa topografía que yo hago, le puedo decir break lines y voy a agregar esa información que yo generé. Le digo zona 1, tipo estándar, voy a agregarla y ya está. Aparentemente no hizo nada. Vamos a ver la edición del material. Vamos a cambiarlo un poquito. Vamos a decirle Gravel Mixed. Y vamos a ver nuestra superficie. Esta superficie no muestra curvas de nivel dentro de sí, es porque es plana. La dejamos con una sola cota. Esa cota, cuando yo ya genero mi elemento, aquí les presento la pantalla. Vamos a ver una vista isométrica y vamos a cambiar un estilo realista. Entonces, ya ven, efectivamente es como una plancha. Planita, planita. Pero ya tenemos nuestro primer elemento. Ahora vamos a hacer una cuantificación de materiales muy rápida, muy directa. Esto les va a servir. Entonces nos vamos a ir a la opción Analyze y vamos a darle Volume Dashboard. Para eso vamos a generar una nueva superficie de comparación que es comparación, zona 1. Esa superficie de comparación vamos a colocar. Aquí les voy mostrando todo lo que pasa. Base de comparación es el modelo digital total, es decir, este que tenemos acá. Ahora el factor de comparación, vamos a colocarlo solo. Factor de corte, factor de lleno, ¿a qué se refiere eso? Pues tengan en cuenta que cuando yo tengo el material compactado y yo lo saco, él puede tener un factor de expansión. El volumen se vuelve más grande. Lo mismo pasa con lleno. Mi volumen en lleno, que yo lo tengo dispuesto, ocupa un valor, pero versus cuando ya lo compacto, pues obviamente por la compactación, por los procesos, por la maquinaria, pues va a ocupar un menor volumen. La densidad va a ser mayor, pero el volumen va a ser menor. Vamos a dejar el factor de compactación con 1.25 a 1, el relleno digamos que ocupa exactamente lo mismo. Acá automáticamente el programa nos va a mostrar, en este caso versus la comparación, que tenemos. Por un lado, factor de ajuste 1.25, no digo no, en realidad era 1, lo puedo modificar. Tenemos en corte 512.000 cubos con 512.000 metros cúbicos. En relleno no tenemos, no hay nada de relleno. Yo digo, ok, solo estamos colgando. Pero resulta que yo digo, uy, no, esa no era la cota. Entonces cojo mi línea de rotura que tengo acá, voy a editar, resulta que la cota no era la 2555, era la 2565, problemas de digitación míos. Vamos a editarlo, 2565, ya está. El programa me pide por favor que actualice, le digo, ok, reconstruyamos la superficie, y a la vez él me pide clic izquierdo, clic derecho, aquí les está diciendo que no está reconstruido. De inmediato ya tenemos 546.000 cubos en relleno. Y tenemos en corte, ya no tenemos. Cambiamos de una condición a la otra de manera inmediata. Si nosotros comparamos estas superficies, vamos a hacer ahorita un valor mixto para saber qué pasa. Pero ahora vamos a hacer una línea de rotura con este elemento para ver qué pasa. De nuevo, genero mi línea de rotura, voy a darle Feature Line from Objects. Esta va a ser la zona 2. Vamos a llamarla zona 2. Vamos a asignar elevaciones también, pero no vamos a simplificar en este momento una sola cota. Veamos qué nos hace el programa. Tengo mi zona 2, tengo mi estilo de línea de rotura. Y vamos a proceder a convertir este elemento en una explanación. Entonces acá yo le puedo decir gradient to instance, gradient to surface. Vamos a buscar esto. Es decir, a partir de cada uno de los bordes que tenemos, vamos a proceder a proyectar los saludes. Esto es muy práctico, por ejemplo, en procedimientos constructivos. Cuando tengo que controlar información para la construcción, no sé, de un patinódromo, cuando tengo que hacer información para control de un dique, para cuerpos de agua o piscinas artificiales, tengo que revisar cómo van mis niveles, o
También, obviamente, para construcción vertical, resulta que tengo que dejar todo a diferentes niveles. Esto en el sector de oil and gas es una parte fantástica que nos puede llegar a hacer. ¿Listo? Entonces, acá tenemos nuestra información. Voy a proceder a decirle, quiero que me cree un grading. Él me dice, ok, ¿cuál es la superficie de objetivo? Aquí solamente tengo que seleccionar mi superficie general, la general. Ahora ya me dice, ok, grading group, vamos a llamarlo como grading, unidad zona 2, listo, ya está. Y listo. Ahora me dice, seleccione la línea de rotura. Vamos a seleccionar la línea de rotura, le digo, simplifíquela, listo, ya la simplificó, muy fácil. Ahora él sí me dice, voy a hacerle crear un gradient y me dice, seleccione la línea de rotura. Ahora me dice, seleccione el sitio. Voy a seleccionar el sitio que sea hacia afuera. Él me dice, ¿lo va a aplicar a toda la longitud? Le digo, sí, aplíquemelo a toda la longitud. Va a ser tipo talud. Nos va a preguntar primero el talud en corte. Vamos a dejarle 1,5 a 1. Y en relleno vamos a sacarle que sea 1 a 1, ¿vale? Él en ese momento empezó a generar la información. Resulta que acá solo me generó esta zonita. ¿Por qué? Porque el talud debe ser muy cercano. Vamos a modificar aquí una serie de condiciones. Vamos a dejarle todo a una misma cuota. Vamos a dejarlo a la 2555. Él automáticamente empieza a actualizar todo. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. No tengo que empezar a pensar que, venga, tengo que picar acá. No. Los grading son la posibilidad de que me permiten, si yo veo acá este elemento, miren, voy a ver mi terracero. Resulta que miren la zonita, esta zonita ya dispone de las zonas necesarias para materiales, falta la superficie de adentro, listo, no hay perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo selecciono mi grading, le voy a decir, venga, vamos a crear una superficie de ese grading, este va a ser modelo digital de terreno zona 2. Esta zona 2, listo, mírenla, yo ya la tengo, aquí me la creo solita, yo tengo mi información, él ya agregó, yo puedo agregar la información. Entonces, dentro de las líneas de rotura, puedo agregar mi zonita, que es la zona 2. Voy a decirle, por favor, agrégueme este elemento adicional. Listo. Y adicionalmente, le voy a decir, de esta línea de rotura que yo tengo, porque es una línea de rotura, la voy a agregar también al elemento. Entonces, piso, zona 2. Selecciono mi línea de rotura y ya está. Tengo mi superficie, voy a cambiarle el elemento, Surface Properties. Voy a cambiarle el material de renderizado, vamos a ver un paso y ya está. Bien, entonces esta superficie que yo tengo, mírenla, está muy práctica de ver. Yo puedo ver los elementos y ya puedo ver cada uno de los desparrames de materiales que podría tener. Mi procedimiento constructivo ya no es solamente el elemento que realizamos, que es un cajón, sino que ya nos muestra un movimiento de tierra real. Pero obviamente a nosotros nos interesa los volúmenes. Vamos a hacer la comparación. Zona 2. Mi superficie de inicio vuelve a ser la misma. Ahora vamos a hacer la superficie de comparación que va a ser la zona 2. Y le vamos a dar OK. Tenemos acá, estamos moviendo 1.000.000 de metros cúbicos en corte y 11.000 en lleno. Bien, fantástico. Bien, entonces estos son los métodos lineales que tiene el software. ¿Listo? Pero, aquí no vence el programa. Nuestra forma de trabajar, esta es la forma recomendada, pero tenemos que pensar en una manera que no sea tan técnica. Para eso, vamos a utilizar una herramienta mucho mejor, que es Gradient Optimization. En sus paquetes de Civil 3D, a ustedes les va a aparecer Gradient Optimization, les va a aparecer el mismo menú que a mí, donde nos dice, you can go to live Gradient Optimization to find it. Entonces, te está diciendo, para poder analizar, vea la opción de optimización, dentro de la opción analizar, aquí está optimizar. Optimizar, lo vamos a seleccionar. Entonces, él me dice, selecciona una superficie eje, existing ground, es decir, superficie inicial. Le digo, OK. Le voy a decir Add Grading Object o optimizar superficie. Los Grading Objects es que voy a tener construcciones para, cimentaciones, implantaciones como puede ser una de cabidas, porcentajes de áreas, puedo llegar a tener carreteras, canales pundaje, muros de retención, bordillos, zonas de parqueo. Aquí el límite no lo ponen ustedes, el único límite, se lo ponen ustedes. Voy a utilizar, por ejemplo, un camino de construcción. Y este camino de construcción lo voy a agregar. Le dice, me va a preguntar cuál es la cota. Yo le voy a decir, por favor, utilicen una cota fija. Vamos a suponer que sea la 2500
la 2572. ¿Listo? Y ya está. ¿Listo? Tan sencillo que al alcance de un enter, vamos a ver qué me hizo el programa. Ya, miren, él me ejecutó todo. Vamos a ver, entonces, optimizar. Listo. Él en este momento está triangulando. Me sacó el menú y me está mostrando mi elemento, este análisis que estamos realizando. Yo puedo empezar a agregar aquí información. Aquí tengo mi información del elemento que dije. Si necesito modificar algo, no, este debería estar en la 2570, perdón, me equivoqué. La profundidad del material son 1 metro. Listo. Y vamos a optimizar qué pasa con el material. Pues resulta que yo le puedo llegar a definir a este programa. Él se basa en, y sabiéndolo alimentar, pues es un elemento, es un mecanismo de elementos finitos. Yo puedo llegar a analizar a nivel de pluviosidad, todos los saludes, en tiempo real. ¿Qué está pasando? Esto permite que el programa funcione mucho, pero mucho mejor, porque no solamente estoy viendo qué pasa, sino estoy viendo cómo interactúan las demás zonas. Que interactúe todo el entorno es muy práctico, eso es muy chévere. ¿Listo? Y esto para la vida profesional no se imagina cuánto funciona. Adicionalmente, me va mostrando en cada una de las etapas constructivas. Yo puedo llegar a coordinar esto con Presto, con Primavera, es más, con Power BI para saber los avances de obra, qué movimiento de tierras voy, a nivel de indicadores. Es una práctica fantástica. Es lo que va a atender tanto el mundo de la ingeniería como la arquitectura, es que todos trabajen de manera junta. ¿Listo? Pero acá no termina. Yo puedo decirle, oiga, bien, actualíceme la superficie. Estas superficies son vinculables. Pero no solamente me va a pasar eso. Resulta que vamos a hacerle una cosita adicional al programa. Yo ya tengo, voy a hacerlo con este elemento y voy a hacerlo con este elemento. Voy a generar una tercera superficie. Para eso, voy aquí, clic derecho, Create Surface, modelo digital de terreno, total. Le digo, ok, él va a estar vacío. Miren, aquí tengo mi modelo digital de terreno total. Le voy a decir, venga, clic izquierdo, clic derecho, select, y voy a empezar a pegarle información. Master Surface, voy a pegar primero, oiga, ya, necesito que me dé la información del modelo digital de terreno zona 1. Le digo, ok, pégale. Y finalmente lo voy a pegar también, que me pegue el siguiente modelo. ¿Listo? Yo ahora digo, venga, pero ¿por qué hago esto? Vamos a ver las propiedades. Resulta que este tipo de análisis, miren, le acabo de pegar una información, la pegué en el orden que no es, con un control Z tan sencillo, con un control Z, yo ya puedo ver mi modelo digital de terreno. Aquí en Definition todavía tengo mi superficie, la idea es no tenerla. Listo. Ya acá el programa me dice no tengo. Voy a pegar primero mi superficie, Select, Paste Surface, y le voy a pegar la superficie total. Listo. Entonces, esta superficie que acabo de hacer, esta es la combinada. Vamos a llamarla combinada porque les va a aparecer sus curvitas de nivel así. Vamos a ver el análisis isométrico y se ve como una plancha. Lo mismo. ¿Qué diferencia tiene? La gran diferencia que este proceso tiene es que dentro de los elementos de Civil 3, regálenme un minutico, está guardando, está automatizando todo. Mientras eso, pues les voy hablando. La diferencia es que cuando yo hago una superficie combinada, y esto es algo que desde parte de Bysoft, aprovechando los productos de Autodesk, la forma de poder cuantificar materiales va a tender a cambiar. El gran entregable que van a producir muchas de las estructuras, de las áreas, va a ser un modelo digital de construcción. Ese modelo digital de construcción, ¿qué significa? Por un lado, voy a tener mi modelo digital de terreno, pero a ese modelo digital de terreno voy a proceder a incorporarle la información de todos los análisis que yo tenga que hacer con mi topografía. Es decir, mientras el programa termina de reaccionar, imagínense que vamos a hacer un modelo digital lo suficientemente potente que no solamente va a representar el terreno, sino que va a representar las condiciones de construcción, ¿vale? Eso va a permitir de que software interoperativos como son Navisworks, como son Formit, como son Revit, como son Inventor, ustedes no solamente van a tener una posición X y Y, sino que van a poder migrar el sistema de coordenadas, y si migran el sistema de coordenadas, adicionalmente van a poder migrar también las cotas. Es decir, todo empieza a funcionar en tiempo real. Listo, ya tengo mi sistema. Acá vuelvo, modelo digital total, select. Ahora voy a proceder a pegarle una superficie. Voy a pegarle la zona 1, fantástica, listo. Y vamos a ver qué pasó con este modelito que yo acabo de decirle, que es el total. ¿Se acuerdan? No teníamos ninguna zona. Vamos a verlo.
miren lo que pasa acá. Ya él acá les empieza a representar la información. ¿Listo? Miren la implantación que hicimos, la tenemos, práctica. Bueno, y acá vuelvo, le doy modelo digital total, voy a proceder a pegar mi información. Una vez yo pego la información, voy a decirle modelo digital zona 2, y él, ¿qué va a hacer? Va a incorporar esta zona también. Veámosla, de nuevo, lo voy a decir clic izquierdo, select, clic derecho, object viewer, y en los elementos que yo puedo llegar a ver acá, pues ya tengo las dos zonas, miren, las zonas de implantación. Como ejemplo, este es uno de los procesos que yo tengo que garantizar a estandarizar en las empresas. Porque si soy lo suficientemente organizado para poder publicar que cada persona trabaje, obviamente, si trabaja en urbanismo, vías, redes secas, redes húmedas, lo que quieran, ese archivo se va a alimentar de los trabajos de los demás. Ejemplo, voy a coger aquí mi línea de rotura, hubo un cambio, Elevation Editor, y no sé, pues resulta que ya la cota de implantación no era la 2565, sino era la 2566. Listo, ya está. El programa me dice, tengo que actualizar esta zona. Le digo, por favor, actualice automático. Ya me cansé de darle clic. Aquí le voy a decir también reconstruir de manera automática. Y finalmente usted también le va a decir reconstruir de manera automática. Ya, él automatizó, actualizó las cantidades. Bien. Antes de, digamos que de mostrarles un poquito el flujo, ¿por qué les menciono esto? Civil 3D tiene la opción de tener data shortcuts. Estos data shortcuts me permiten, uno, publicar superficies. Esas superficies yo las puedo llegar a trabajar entre áreas. Es decir, con Construction Cloud, con la ayuda de Construction Cloud, les va a aparecer una nubecita. ¿A qué me refiero con una nubecita? Yo, por ejemplo, voy revisando mis topografías, voy revisando, y él les permite tener los shortcuts. ¿Los shortcuts qué son? Son modelos digitales de terreno, son referencias externas, llamémosles así, pero de elementos civil 3D. Es decir, que si yo estoy en obra, lo puedo consultar, que si yo estoy en oficina, lo puedo consultar, que si yo estoy en Bogotá y otra persona está en la otra parte del país o del mundo, lo va a poder consultar. Entonces ya tener la versión de la versión de la versión del archivo no va a ser, porque básicamente solamente con decirle actualice, yo puedo coger esta superficie, le voy a decir, oiga, vincúlemela, sincronícemela. Él empieza, itera, les dice, hubo un cambio, les actualiza los niveles de todo. Es parte del proceso que se espera a nivel de data shortcuts y es en ese flujo de trabajo organizado, colaborativo, lo que va a pasar. Y esto es dentro de civil. Les podrá surgir una pregunta, bueno, y si esto no es civil, ¿yo qué puedo llegar a hacer? Civil 3D va a ser el núcleo que une a nivel de topografías mucho software. Yo puedo utilizar la opción la opción Collaborate, y estas opciones de Collaborate, puedo publicar información a ArcGIS, y se dirán, ¿por qué ArcGIS? ArcGIS no es competencia de Civil 3D, sí lo es, pero la magnitud de información que puede llegar a nivel de geodesia es muy diferente a la que yo trabajo. Entonces, por eso ya tienen la opción de publicar con ArcGIS. Puedo publicar superficies. Esta superficie que yo estoy publicando, no sé, voy a seleccionar solo esta, va a ser la total. Le digo, bueno, voy a probar mi cuenta. Le digo, sí, publíquemela con los estilos recomendados. Y es tan sencillo que cuando yo ya voy a Revit, aquí mostrando un ejemplo pequeñito, seguramente ahorita de pronto por condiciones de velocidad de mi red, no sé si cargue de manera directa. Ah, por cierto, mientras él va haciendo esto, voy a proceder a guardar. Guardo. Listo. Ya hice mi edición. Mientras va cargando Revit, vamos a hacer aquí algo más chévere. Voy a generar un nuevo modelo. Yo ya aterricé la topografía. Voy a decirles Masterclass. Topografía. Selecciono mi sistema de coordenadas. Magna Bota, muy sencillo. Me dice dónde queda guardado. Lo voy a guardar en este caso en medio local. Pero recuerden, esto también se puede guardar en la nube. Todos lo pueden trabajar en la nube. No va a haber ningún tipo de problema. Él está generando. Bueno, mientras esto carga, Revit, por acá lo tengo, va a generar un modelo nuevo, esta plantilla de construcción. Les va a aparecer algo muy bonito, y es que en el lugar donde, primero Revit, cuando yo voy a cargar mi información, los lugares de emplazamiento, los lugares esto está en español, de vinculación, de topografía, puedo vincular topografía de manera directa. Les va a aparecer, este es el vínculo de topografía, yo puedo llegar a seleccionar directamente mi modelo, ahorita le está vinculando, está subiendo información en línea, no la ha terminado de cargar, me aparece otra vez, claramente no es el ejemplo, entonces acá, ya, él empieza a cargar,
Pero mientras él busca esa información, vamos a vincular también Civil 3D. ¿Listo? Entonces, vamos a vincular Civil 3D con la información que tenemos acá. Regálenme un minutico, busco la topografía y ya está. Entonces, aquí tengo mi modelo digital de terreno. Él me dice, oiga, conecto origen de datos. Sí, por favor, ayúdeme. Tengo mi modelo digital de terreno. Vamos a esperar un minutico ahí. Listo, me dice que quiero crear. Yo solamente quiero la superficie total. Listo. Esa superficie total procedo a configurarla. Ubicación geográfica, Magna Colombia, ya está. Cerrar y actualizar. Y esta información, como se dan cuenta, pues yo ya tengo, quiero alimentarla de más cosas. Claro, no tengo ningún problema. Vamos a conectarlas con bases de datos de Bings, los mapas de datos. Le voy a decir, sí, por favor, agreguen hartas fotos. Aproveche que necesito más información. Y él se va a alimentar de todo tipo de sistemas. Entonces, en este momento, tanto Revit como InfraWorks están alimentados de Civil 3D en manera conjunta. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo llego a hacer alguna modificación en cada una de las zonas que yo tengo, es decir, no sé, se me ocurrió subir alguna de las explanaciones, bajar las explanaciones, hacer el movimiento de tierras, él me empieza a automatizar tanto en Revit, en Civil, en InfraWorks, en Navisworks, en todos a la vez. Esto es muy chévere porque van a tener el control total del proyecto en todo momento. ¿Listo? Y esto es una pequeña demostración de lo que nos permite hacer todo el núcleo conjunto entre Civil, InfraWorks, Revit, de manera organizada a nivel de movimiento de tierras, a manejo de superficies, al manejo de shortcuts, al manejo de planeación. Primero planeación desde InfraWorks, llegar a Civil, Civil que se pula la información, Civil permite tener el modelo compartido, cada uno de los elementos. Y eso quiere decir que si yo modifico el Civil, cada uno de los, pues, quien esté trabajando en Revit, quien esté trabajando en Formit, quien esté trabajando en cada uno de los software, va a tener siempre la información en tiempo real. ¿Eso qué quiere decir? Se acabaron la versión del archivo, la versión de este sí es, final, no va más, por fin terminado. No, van a haber una única versión de archivo donde todos vamos a estar vinculados con nuestro par, con nuestro grupo y trabajando en equipo, que ese es el núcleo que debería mover la ingeniería y la arquitectura. ¿Vale? Muchas gracias. Esta es una pequeña demostración de lo que podemos llegar a hacer. ¿Tienen alguna duda, preguntas, comentarios? Milton, por el momento no, es claro. Esta primera parte ha sido muy interesante para nosotros y ya hay unas preguntas en el chat. No sé si consideramos dar mayor especificidad sobre lo que nos has compartido. Hacemos una sesión final en donde tomemos todas las preguntas y respuestas, o tomamos unas preguntas en este momento y después de las preguntas generamos la segunda parte como tal de la dinámica, como tú consideres. No hay ningún inconveniente. Me gustan las preguntas, preguntas así en caliente, vamos hablando, que yo sé que este tema es práctico, es chévere ver, entonces lo que tú desees está bien, y que sean cosas que a la gente apasione. Ok, listo, vale. Entonces, vamos a hacer una sesión inicial y dice, ¿qué porcentaje de confiabilidad tienen los datos generados? Desde InfraWorks, bueno, aquí viene una cosa, y esto prefiero mencionarlo una vez. Los sistemas de datos de curvas de nivel en Colombia tienen dos fuentes, los sistemas Aster Data y los sistemas pagos. Si ustedes tienen sistemas Aster Data, eso es una calidad que oscila entre unos 5.000 a unos 10.000. Es básicamente lo que ofrece InfraWorks. ¿Listo? Las topografías que tiene el IGAC son topografías 1.25.000, tienen mayor precisión, si bien no es la mejor. Pero si nosotros ya podemos conectar con bases de datos, por ejemplo, curvas Synergy o curvas pagas, que son básicamente servidores, porque tanto Civil como InfraWorks me permiten conectar a eso, vamos a tener una precisión alrededor de 1 a 1.000 o 1 a 2.500. Fabián, estás con el micrófono cerrado.
Discúlpenme, qué pena con ustedes. Gracias por la respuesta, Milton. La siguiente pregunta es, ¿el orden lógico de trabajo para superficies y la interoperabilidad entre programas, cómo puede llegar a funcionar? Listo, esa pregunta, ¿cómo la respondo? Es una pregunta desde Civil 3D. ¿La idea cuál es? Primero, la topografía, el modelo digital de terreno, ya cuando ustedes se toman una etapa de planeación, pues obviamente la topografía va a proceder a migrar un poquito más al lado de drones, LiDAR, una coordinación, ya cuando ya son, digamos que no solamente a ver si es factible, sino ya es una estructuración de un proyecto. La idea es, primero, modelo digital de terreno. Una vez tengo el modelo digital de terreno, empiezan todas las áreas a trabajar en función de ese modelo digital de terreno sobre los shortcuts. Cuando ya se tienen los shortcuts, se generan obras lineales, básicamente de urbanismo, de vías, de lo que ustedes vayan necesitando. La idea es que cada uno de esos modelos digitales de terreno que tienen se van a alimentar de las superficies top y datum, bueno, superficies de rasante, llamémoslo más. Y finalmente les explicamos hoy un poco, lo que vamos a hacer es una combinada. Esa combinada que va a representar, desde que yo mantenga codificación de archivos, nombres de elementos, que se mantengan los elementos y una ruta organizada, ustedes van a tener una topografía que va desde una planeación hasta un detalle específico que funciona en los demás software. Entendido, Milton, entendido. Dice, la siguiente pregunta, ¿es posible trabajar en tiempo real con herramientas de construcción de infraestructura horizontal? Claro que sí. Para eso, las herramientas, por ejemplo, Construction Cloud. Construction Cloud, ¿qué permite? Yo voy a abrir un ejemplo por aquí pequeñito, regálame un minuto que está cargando mi computador. Construction Cloud me va a permitir no solamente que yo comparta la información entre especialistas, me va a permitir que yo vea información en tiempo real a nivel de incidencias, a nivel de diseños. Si yo tomo, por ejemplo, una foto, tengo un problema, puedo revisar dónde está el problema, ¿a qué me refiero? Ejemplo, vamos a ver desde el lado de Construction Cloud en diseño colaborativo. Este diseño colaborativo carga los elementos, archivos IFC, archivos Civil 3D, puede llegar a ver todos los tipos de elementos que tengo al tiempo, es en de coordinación del modelo. Entonces, se alimenta de un Open BIM, es decir, de archivos libres que yo pueda llegar a producir. Esto va a ser una parte importante. PlanGrid, yo lo tengo en este momento instalado en el celular para poder revisar múltiples proyectos. Si tengo algún análisis, algún problema que tuve con algún problema, tomo una foto, vean que esto no funciona, le llega la observación directamente al diseñador, le llega a los gestores, a los BIM managers. Aquí, por ejemplo, vamos a cargar un modelito pequeño. Yo digo, bueno, ok, ¿esto qué me aporta? Yo solamente, y vuelvo y les digo, esto no es una plataforma donde yo necesito el software, es básicamente la suscripción. Yo veo aquí, aquí faltan cajas, puedo empezar a ver elementos, pero carguémosle más cosas a este elemento. Vamos a cargarle elementos de arquitectura, elementos de vías, elementos de paisajismo, vamos a cargarle de todo. Entonces acá, como ustedes ya se empiezan a dar cuenta, este tipo de elementos que se alimenta de elementos Civil 3D, de elementos de Revit, se alimenta de todo, ya empezó a cargar, ya se empieza a ver mucho más potente. Me permite ver más tipos de elementos. Listo. Entonces acá yo ya tengo mis elementos. Listo. Entonces, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, aquí ven, por ejemplo, una vía, ven un árbol, que yo puedo ver mis elementos lineales. Puedo ver las propiedades de cada uno de mis elementos, qué tipo de carretera es, las superficies 3D. Esto es lo que en Revit hablan un poquito, que son la parametrización de familias. En Civil 3D se habla de los property sets. A cada uno de estos elementos aquí podemos ver ya cómo están funcionando los volardos, pero no solamente los volardos, yo también puedo ver de antemano que funcionan a nivel de pozos. Este pozo, quiero ver qué pozo es este. Bueno, sé que es el pozo 275 de tal unidad, me permite ver con qué cotas está conectado. La información que yo le quiera cargar lo puedo hacer. Es más, perdón por ser, digamos que hasta el doliente, quién lo tiene que construir, qué maestro obra lo hizo, qué residente debería estar pendiente, se puede llegar a hacer. Pero no solamente ese tipo de análisis. Podemos revisar una matriz de conflictos. Esta matriz de conflictos, cuando se cargan información en tiempo real, y vuelvo y lo repito, esto se puede hacer desde el celular, desde PlanGrid, que es también pues toda la opción que tiene, me va a mostrar dónde hay problemas. Aquí, miércoles, resulta que aquí hay un problema entre un contenedor de raíces, una tubería, yo puedo llegar a hacer una incidencia rápida.
Entonces puedo llegar a decir crear incidencia, me va a preguntar dónde la quiero crear, le voy a decir la necesito acá, ya está, procedo, doy y él me está creando la incidencia. ¿Eso qué va a representar? Pues básicamente ya él la creó. Cuando yo vaya a ver esto, él me va a mostrar cada uno de los problemas que hay en obra, si yo los determino en obra, si los determino en diseño, si los determina quien sea. Obviamente hay que tener unos específicos, les muestra la imagen y ya está. ¿Qué me permite ver también esto? Pues que esto es vinculable en tiempo real. Nos vamos a olvidar de los problemas que teníamos antes, de que hasta que no le llegue la información al diseñador, o que yo no conozco cuál era el procedimiento que se tiene en obra. Esto me permite ver absolutamente todo. Si yo necesito alimentar esto con fotos, con lo que ustedes quieran, lo pueden llegar a hacer. Una foto tomada, sacaron WhatsApp, esta era la foto, pin, listo, ya. Entonces sí se puede llegar a hacer una infraestructura lineal coordinada en tiempo real. Vale, Milton, adicional a esto, creo que este punto de colaboración en tiempo real nos permite generar el contenido de otra presentación a detalle. Este flujo de trabajo es bien específico, la intención del día de hoy pues tiene un alcance diferente, pero pues esta pregunta nos abre una presentación completa, ¿sí? Entonces lo podemos dar a detalle con diferentes tipos de ejemplos, porque la siguiente pregunta es ¿cuál es el flujo de trabajo propuesto? Y la respuesta anterior también dio respuesta a esta pregunta que nos estaban dando. Entonces es muy importante que podamos llegar a identificar las potencialidades que nos van a dar las tecnologías de Autodesk, ¿vale? Okay, Fabián. Listo, siguiente pregunta. ¿Existe alguna normativa en Colombia donde se especifiquen procesos BIM en infraestructura? Este va a ser un comodín, este va a ser un regalo para que lo sepan de una vez, ¿listo? Actualmente Camacol está trabajando en la estructuración de niveles de desarrollo, niveles de información, niveles de precisión, a nivel de metodología BIM para infraestructura lineal, ¿listo? Esta metodología, ¿qué van a hacer? Exigir una serie de parámetros, pero van a ser unos parámetros básicos de cómo van a cambiar los roles. Es decir, dibujantes van a tratar de convertirlos en modeladores, los especialistas van a saber algo de BIM, los gerentes, pero a esto es algo de lo que habla Fabián, pues resulta que las posibilidades de Civil 3D Revit no son en función para todos. ¿A qué me refiero? Tú puedes llegar a aprender Civil 3D porque necesitas modelar, porque necesitas algo, pero, por ejemplo, hay herramientas diseñadas dentro de cada uno de los software en función del rol que tienes dentro de la empresa. Hay muchos que van a querer revisar más KPIs, van a poder revisar indicadores, otros que sí tienen que ver la coordinación, otros que van a querer modelar, otros que se van a enfocar a la producción de planos. Entonces, esa organización es lo que está haciendo por el momento Camacol. ¿Qué va a pasar a futuro? Y esto es, digamos que el bono. Tanto Invias, como ANI, como IDU, como IQ, como la DNP, como Aerocivil, todos están sacando una lista de estructuración donde cada una de las fases van a exigir qué se debe producir a nivel de BIM, qué no se va a producir. Los invitaría a que revisen, por ejemplo, Camacol en el BIM Kit 2, es información pública. Van a encontrar un resumen pequeñito de qué les van a empezar a pedir para que se empiecen a familiarizar con la ISO 19650, con la ISO 12006, con la PAS 1192. Eso como un resumen pequeñito. Entendido. Muchísimas gracias, Milton, por ese adelanto. Seguimos con las preguntas. Dice, ¿solo se puede trabajar en conjunto con los programas por medio de cloud, de Construction Cloud? ¿No hay alguna otra forma? Bueno, ¿la idea cuál es? Construction Cloud les va a permitir tener no solamente, no hablemos solo de Construction Cloud, Collaborate, básicamente las plataformas. Hay una palabra que va a funcionar a futuro y se las aseguro que ya con el tiempo, una frase con el tiempo va a ser, digamos que la van a escuchar como pan de cada día. Los software que nosotros tenemos acá son software de modelado, pero a futuro se van a encontrar con algo que son los software integradores. Los software integradores van a ser vitales porque son plataformas como Construction Cloud. Obviamente, si uno es lo suficientemente organizado, pero como empresa. ¿A qué me refiero como empresa? Con ayudas de Civil 3D, con ayudas de Revit, se pueden llegar a generar servidores, organizar la información de tal tipo, y como empresa van a funcionar muy bien. Pero la cuestión es que para eso está la metodología BIM, que se va a empezar a involucrar a todos los involucrados, al cliente, a las entidades públicas,
a los diferentes interesados. Entonces, ese software integrador, si bien primero nos vamos a acostumbrar a un núcleo de servidor como empresa, va a requerir que el software integrador va a ser para todos. Y básicamente, entidad pública les va a decir, me dan una licencia de software integrador porque yo necesito empezar a revisar. Entendido, Milton. Entendido. Tenemos una pregunta adicional. Dice, aparte de volúmenes, ¿el software también puede generar superficies? Claro que sí, ustedes pueden tener superficies, ¿a qué me refiero? Este volumen que yo tengo, pero él hizo una superficie de comparación. Esta superficie que yo tengo acá, esta pequeñita, chaparrita, me permite, en realidad, para poder generar los volúmenes, voy a tratar de verla acá, mírenla. Este elemento no solamente es un elemento plano, sino que es la comparación directamente. Pero, ¿a qué me refiero? Y es una pregunta interesante que siempre me ha gustado que, pues, que hagan. Resulta que podemos extraer los sólidos y efectivamente este sólido, vamos a suponer que sea una profundidad de 1,50 m, luego voy a decir la profundidad, y este elemento que acabo de generar, mírenlo, es lo que es una superficie, pero una superficie directamente con volumetría. Es decir, ya no solamente representa una carita, sino que no sé si aquí se alcanza a ver, le metí solo 1 metro, representa efectivamente cada una de las capas que ustedes pueden llegar a trabajar para niveles. Esto funciona no solamente para infraestructura vertical, sino para infraestructura lineal y está asociada a toda la información que ustedes le cargaron. Aquí el límite, vuelvo y lo digo y suena un poco infantil, límite es la imaginación que ustedes tengan porque van a poder hacer básicamente de todo. Súper, Milton. Otra pregunta adicional. Al tener una cantidad masiva de información, ¿puedo necesitar un computador más potente? Esa pregunta es chévere. ¿Por qué? Creo que todos no tenemos para o comprar un muy buen computador o con lo que nos toca. La idea con este flujo de trabajo por los data shortcuts que van a ser compartidos en la nube, sí va a necesitar pues una buena conexión a internet, pero estamos hablando que los archivos que vamos a manejar son alrededor de 1 mega y media, en corredores sí va a ser un poco más fuerte, pero son archivos hasta de máximo, colóquenle 20 megas, versus archivos que antes nos encontrábamos de 600, 700 megas y uno decía, uy, ábralo usted porque usted es el que tiene el computador, yo no puedo. Ya esto va a pasar a un segundo plano porque ya no se va a basar tanto en los recursos del computador, sino los recursos de conexión. Esto se puede llegar a abrir desde un Core i3, un Ryzen 3, hasta un Core i7. Si tienen plata para un Core i9, mucho mejor. Yo no la tengo. Pero esto pasa. ¿Listo? Entonces, no se preocupen, no es tanto los recursos de software, sí se necesitan algunas cositas de vida, pero para eso el flujo de trabajo que permite Civil 3D a nivel de Data Shortcuts les permite trabajar de manera óptima sin la necesidad de un software, de un hardware en específico. Entendido, Milton. Por el momento no tenemos más preguntas. Estas fueron las preguntas que logramos recopilar de la caja de preguntas y respuestas. Bueno, pues nada, muchas gracias. Finalmente, espero que les haya servido un poquito el enfoque. Siempre desde el lado de Bysoft nos gusta hablar un poquito más desde el del lado profesional, de involucrar esa parte de no solamente el software, sino para qué me sirve. Eso es vital para nosotros, para ofrecer una propuesta de valor, digamos que algo que los apasione. De mi parte les agradezco el tiempo, Fabián, Janet, les agradezco mucho el tiempo por esta invitación. Estoy muy contento de haber participado con ustedes en esta masterclass. Y finalmente, pues de mi parte, muchas gracias. Nada, pues muchísimas gracias a ti, Milton. De verdad, muy interesante el tema, muy bien explicado. Claro está que le quedan a uno muchísimas dudas que en la práctica se resolverán, pero es un muy buen inicio. Muchísimas gracias. Gracias, Fabián, por estar siempre acompañando y trayéndonos este tipo de invitados que claramente suman y aportan muchísimo a nuestra labor diaria. Gracias a todos los que participaron. Me gusta mucho que este grupo está creciendo. Nos vemos en una siguiente masterclass y espero que todos hayan quedado tan contentos como nosotros.
Que tengan muy buen día. Feliz día, que estén muy bien. Hasta luego.